Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con el último método de integración que tenemos en nuestro plan de clase, que es el método de sustitución universal. ¿Ok? Entonces, el método de sustitución universal, como siempre hacemos, pues el contenido de este encuentro de hoy, les voy a hablar de los objetivos que tenemos con este encuentro, cuál es el propósito de la sustitución universal, algunos ejemplos y cuáles son las excepciones para esa sustitución universal, ¿ok? Con estas excepciones entendemos que aunque se llama sustitución universal, no es tan universal. Hay integrales que no se pueden, que se complican si las tratamos de resolver con la sustitución universal. ¿De acuerdo? Como les he dicho en varios momentos, las integrales, cuando nosotros nos enfrentamos a resolver integrales, las integrales no las podemos abordar de manera mecánica, ¿ok? Porque si nosotros no analizamos el integrando, qué características tiene, qué puede servir o no puede servir, estamos destinados a fracasar cuando integramos, ¿ok? Entonces, la integral siempre hay que analizarla, desglosarla, qué características tiene, pasearme por todos los métodos que he estado estudiando y ver cuál de ellos me podría resolver esa integral, ¿ok? Por eso entender los propósitos que tiene cada método de integración es de mucha utilidad. ¿Qué objetivos tenemos en esta sesión de hoy? Pues lo primero, conocer y aplicar la sustitución universal, ¿ok? Y lo segundo, pues resolver integrales indefinidas usando la sustitución universal. Esa es la idea. ¿En qué consiste el método? El propósito de este método de la sustitución universal es transformar una función racional trigonométrica. Ayer fíjense que hablábamos de racionales algebraicas, un polinomio entre otro polinomio. Esto es una suma o resta de funciones trigonométricas dividido entre una suma o resta de otras funciones trigonométricas. Eso es lo que vamos a entender por función racional trigonométrica. Lo que queremos hacerle es transformarla en una función racional algebraica que sea equivalente, ¿ok? En ese punto, cuando la transformamos en una función algebraica equivalente, lo que hacemos es integrarla por descomposición en fracciones simples. Obviamente se aplica, porque a veces al hacer la sustitución queda una integral que ya puedo resolver o por un cambio de variable simple o es inmediata, etc. En la mayoría de los casos obtengo una fracción algebraica que puede ser propia o impropia y entonces analizo si la puedo descomponer en fracciones simples de acuerdo a los casos que estudiamos en la clase de ayer. ¿Ok? Ahora, la sustitución universal como tal se definió como tangente de x sobre 2, sin esa n, ¿ok? Tangente de x sobre 2 igual a u. Eso es lo que se llama tradicionalmente la sustitución universal. Tangente de x medios igual a u. Pero, como las identidades trigonométricas nos permiten transformar a la expresión en términos de otras funciones trigonométricas variando el ángulo, pues cuando hacemos la deducción de la sustitución universal, no para x medios, sino para m por x medios, igual tangente de m por x medios igual a u, comprobamos que la regla funciona. ¿Ok? Entonces ampliamos ese espectro. ¿Qué es lo que les quiero explicar con esto? Cuando ustedes estudiaron trigonometría, ustedes aprendieron una batería de identidades trigonométricas. Le voy a poner un ejemplo cualquiera, una cualquiera. Por ejemplo, seno de 2 alfa igual a 2 coseno de alfa por seno de alfa. ¿Ok? Esa es una regla de transformación. Una identidad es una ley o regla de transformación. Esa es como la estructura, la fórmula que nos dice cómo funciona esa identidad. Pero nosotros tenemos que interpretarla. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué me está diciendo esa regla? Te está diciendo,
el seno de un ángulo equivale a 2 por el coseno de la mitad de ese ángulo por el seno de la mitad de ese ángulo. Cuando yo entiendo esa regla en ese sentido amplio, más allá de la fórmula caletrera, seno de 2 alfa por 2 coseno de alfa por seno de alfa, sino que entiendo lo que ese enunciado me está explicando, entonces yo puedo hacer con esa identidad un montón de transformaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, usando esa identidad, que el seno de x es igual a 2 por el coseno de x sobre 2 por el seno de x sobre 2. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. El seno de un ángulo, que es x, equivale a 2 por el coseno de la mitad de ese ángulo, que es x medios, por el seno de la mitad de ese ángulo, que es x medio. Si nosotros no pudiéramos hacer eso con las identidades trigonométricas, las identidades trigonométricas no servirían para absolutamente nada, porque se quedarían limitadas a esa simple estructura que definimos de manera teórica, y entonces esto sería poco útil. Por lo tanto, nosotros, al entender esto, podemos jugar con toda la batería de identidades trigonométricas y expresar funciones trigonométricas una en términos de otra según la situación nos lo requiera. ¿Ok? Con esto en la cabeza, entonces es que podemos entender por qué, en lugar de trabajar estrictamente con X medios, podemos hacer una ampliación de esa sustitución universal y hablar de ella en términos de tangente de m por x sobre 2 igual a 1. Siendo m cualquier número real diferente de 0, por supuesto, porque si m vale 0, el ángulo se anula y entonces tangente de 0 es una constante. No tengo ningún cambio de variable posible allí. ¿Ok? A partir de esa identidad obtenemos todo lo que necesitamos. Siempre, a partir del cambio obtenemos todo lo que necesitamos. Siempre, en cualquier cambio, ante cualquier integral, el cambio nos va a dar todo. Si necesito X, ¿dónde lo busco? En el cambio. Si necesito de X, ¿dónde lo busco? En el cambio. Si necesito coseno de M por X, ¿dónde lo busco? En el cambio. ¿Ok? Entonces, a partir de este cambio, usando identidades trigonométricas, encontramos seno de m por x en función de u, encontramos coseno de m por x en función de u y encontramos el diferencial de x. Que si se quiere, el diferencial de x es lo más fácil de encontrar cuando nos apoyamos en las inversas trigonométricas, porque nuestro cambio es tangente de m por x sobre 2 igual a u, y nosotros podemos despejar porque ya aprendimos inversas trigonométricas. Entonces nosotros podemos decir m por x sobre 2 es igual a arco tangente de u, y ya nosotros sabemos derivar arcotangente, no hay problema. M es una constante, 2 es una constante, entonces yo puedo despejar esa X y derivar ambos miembros de esa igualdad. Al hacer eso, al derivar ambos miembros de esa igualdad, pues obtenemos ese cambio que hemos definido. ¿Ok? Ahora, si yo tengo la tangente de x medios, yo puedo obtener el coseno de x medios o el seno de x medios y al tener de mx medios, y al tener el seno y el coseno de mx medios, usando identidades trigonométricas, la identidad de ángulo doble específicamente, podemos obtener coseno de mx y seno de mx. ¿Por qué nos centramos en coseno de mx y seno de mx? Porque con esas dos funciones obtenemos todas las funciones trigonométricas que queramos. Miren, no hay un único camino para obtener esas fórmulas, ¿ok? De hecho, en el material teórico práctico se les hace la demostración por una vía. Yo les puse un video que la demostración se hace por una vía diferente.
Y si quisiéramos, podríamos hacer aquí la deducción por una tercera vía, porque al final va a depender de cuáles son las identidades trigonométricas que yo decida utilizar para encontrar las funciones trigonométricas que necesito. ¿Ok? Yo en esta clase no voy a hacer la deducción, pero sí les invito a que ustedes lo hagan, para que ustedes entiendan de dónde salen esas fórmulas y no pierdan de vista lo que yo siempre les explico. No es algo nuevo, estás usando las funciones trigonométricas, estás usando las identidades trigonométricas, tal como las aprendiste en trigonometría en el primer semestre de la carrera y como las aprendiste en cuarto año de bachillerato cuando estudiaste trigonometría. ¿Okay? Entonces, rescatar eso en este contexto. ¿Okay? Entonces, cuando entendemos eso, pues comprendemos que de lo que se trata es que usando este cambio, ¿ok? Obtenemos seno de mx en función de u, que va a ser 2u sobre 1 más u cuadrado, usando este cambio y usando identidades trigonométricas, y obtenemos coseno de mx, que va a ser 1 menos u cuadrado entre 1 más u cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Donde yo tengo seno de mx, voy a quitar seno de mx, voy a poner esta fracción. Donde yo tengo coseno de mx, voy a quitar coseno de mx, voy a poner esa fracción y voy a obtener una función racional algebraica. ¿Ok? Entonces eso me simplifica el proceso de resolución. Muy importante. Fíjense que el cambio es tangente de mx sobre 2. Y a partir de él obtenemos seno de mx, el doble del ángulo. El doble de mx sobre 2 es mx. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener claridad de cuál es mi cambio, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito identificar quién es m para yo hacer las sustituciones correctas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo me dicen, resuelva la integral de la secante de 2x por la tangente de x entre 1 menos seno de 2x diferencial de x. No siempre en una integral que yo resuelva por sustitución trigonométrica me va a aparecer tangente de x o tangente de mx sobre 2, pero yo debo tener claro que mi cambio se define a partir de esa expresión. Estas son mis fórmulas de trabajo. Tangente de mx sobre 2 igual u es mi cambio y a partir de él yo obtengo todo lo demás. Entonces yo analizo ese integrando. Veo que tengo tangente de x, tengo secante de 2x, secante es 1 sobre coseno de 2x, y tengo seno de 2x. Establezco la relación que observo aquí. mx sobre 2 comparado con mx es la mitad del ángulo. Entonces yo observo que en este ejercicio m vale 2. Si m vale 2, yo sustituyo 2 por x entre 2, se me simplifica y por eso mi cambio para esta integral, mi sustitución universal para esta integral es tangente de x igual a u. ¿Ok? ¿Quién es el diferencial de x? Lo podemos despejar de aquí, despejamos x y obtenemos diferencial de x, o nos vamos a nuestras fórmulas ya definidas. Y si sustituimos m por 2, se nos va a simplificar ese 2 y nos queda que el diferencial de x es 1 entre 1 más u cuadrado por diferencial de u. Luego, seno de m por x, m vale 2, por lo tanto esto sería seno de 2x igual a 2u sobre 1 más u cuadrado, y coseno de m por x sería coseno de 2x igual a 1 menos u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. Tomamos esas expresiones y las sustituimos en nuestra integral. Secante de 2x, 1 sobre coseno de 2x. Por eso es que la fracción que coloco aquí es la recíproca de esta. Invertí la fracción. Sería 1 más u cuadrado entre 1 menos u cuadrado.
Luego aquí tengo por tangente de x, pero tangente de x es u, por u en el denominador. 1 menos seno de 2x, pero el seno de 2x es 2u sobre 1 más u cuadrado. Y por favor, muchachos, atentos, no podemos olvidar el diferencial de x. ¿A quién es igual el diferencial de x? A 1 sobre 1 más u cuadrado por du. Toda esta expresión está sustituyendo al diferencial de x, ¿ok? Bueno, aquí lo que hacemos es trabajo algebraico. Tienen que tener mucho cuidado cómo sacan mínimo, cómo aplican doble C. Miren, los errores típicos en este tipo de integral. Se olvidan del diferencial de x, no ponen la fracción y ponen de u, error, está malo, porque entonces ya no son equivalentes. O cometen errores algebraicos, sacan mal el signo, aplican mal distributiva, simplifican mal, entonces tienen que tener mucho cuidado con el proceso de simplificación. Ese proceso de simplificación es matemática básica, pues. Entonces aquí sacamos mínimo, obtenemos 1 más u cuadrado menos 2u. Este 1 más u cuadrado después de sacar mínimo se simplifica con este 1, perdón, este 1 más u cuadrado con este 1 más u cuadrado. Después de sacar mínimo se simplifican y luego allí vamos a aplicar doble C, la simplificación la hice acá abajo, y al aplicar doble C, esto se convierte en u por 1 más u cuadrado al cuadrado, al aplicar doble C, entre 1 más u cuadrado menos 2u por 1 menos u cuadrado, que es este señor, por 1 más u cuadrado. Y ahí hice la simplificación, ¿ok? Que es la simplificación que vemos aquí. 1 más u cuadrado menos 2u es un trinomio cuadrado perfecto que lo podemos factorizar como un binomio al cuadrado, se convierte en 1 menos u al cuadrado. Por lo tanto, eso me está quedando la integral de u por 1 más u cuadrado entre 1 menos u cuadrado, y aquí, ¿sí?, factorizamos eso en una suma por diferencia. Sería 1 menos u por 1 más u. Voy a explicar el paso de aquí para acá. Fíjense que este binomio está al cuadrado. Si ese binomio está al cuadrado, si yo tengo u menos 1 al cuadrado, ese exponente par, no importa cómo sea la base, positiva o negativa, el resultado siempre nos va a dar positivo. Por eso yo, por ese exponente par que tengo allí, yo puedo invertir los signos en esa base de esa potencia. Yo puedo escribir, en lugar de 1 menos u, puedo escribirlo como u1, en lugar de u menos 1, perdón, puedo escribirlo como 1 menos u, porque eso está elevado al cuadrado. Al estar elevado al cuadrado, el signo de la base va a seguir siendo afectado por ese exponente y el resultado va a ser siempre positivo. Ese conocimiento me permite organizar esa expresión de manera que cuando yo factorizo esto en una suma por diferencia, este binomio multiplicado por 1 menos u, lo puedo escribir, ese binomio al cuadrado, lo puedo escribir como 1 menos u al cubo en el denominador por 1 más u. Y en el numerador tengo u que multiplica a 1 más u cuadrado diferencial de u. Vamos aquí, ya estamos en una fracción racional algebraica, ¿ok? Hacemos lo que aprendimos ayer. Analizo el grado del numerador es 3, el grado del denominador, el mayor grado para este binomio al cubo es 3, pero está multiplicado por un binomio lineal, por lo tanto el grado del denominador es 4, entonces eso es una fracción propia, por lo tanto yo la puedo descomponer en fracciones simples, ¿ok? Fíjense que ese denominador ya está factorizado. Vamos a analizar cómo son esos factores. U
1 menos u es lineal porque el exponente de u es 1 y al estar elevado a la 3, eso es repetido, un factor lineal repetido, por lo tanto estoy en caso 2 y 1 más u es un factor lineal diferente al anterior, caso 1. Entonces es una combinación caso 2, caso 1. Descomponemos en fracciones simples, tendríamos en total 4 fracciones. La primera, a entre u más 1, que corresponde a este factor. Las 3 siguientes serían b entre u1 menos u más, aquí iría un más, ¿ok? C entre 1 menos u cuadrado, ponemos siempre más porque el signo más sabemos que no altera el resultado. Entonces ponemos un signo más y el verdadero signo va a salir cuando saquemos la cuenta. ¿Ok? Entonces sería c sobre 1 menos u cuadrado, que sería correspondiente a este factor repetido, más d entre 1 menos u al cubo. ¿Por qué 3 fracciones? Porque el exponente de ese factor repetido es 3. Aquí hacemos lo mismo que hacíamos ayer, sacamos mínimo, igualamos, damos valores numéricos, u igual 1, u igual menos 1, que son las dos raíces. Eso nos permitiría calcular dos constantes y luego con las otras dos constantes o igualamos coeficientes o damos otros valores numéricos, como queramos, ¿ok? Eso se los expliqué ayer. Y en el ejemplo que les pasé resuelto por el chat, que me preguntó Diego, ahí también yo les puse todo con detalle la resolución de las constantes para que lo puedan analizar. Calculamos esa constante y A nos da menos un cuarto, que está escrito aquí, B nos da más 3 cuartos, C nos da menos 3 medios y D nos da 1. ¿Ok? Y ahora lo que hacemos es integrar. Entonces sería la integral de menos 1 sobre 4 u más 1 más 3 cuartos de 1 menos u menos 3 sobre 2 por 1 menos u al cuadrado más 1 entre 1 menos u al cubo. La primera integral es una integral inmediata porque la derivada de u más 1 me da 1, por lo tanto va a dar logaritmo, sería menos un cuarto del logaritmo neperiano de u más 1. La segunda integral sería inmediata, pero cuidado, la derivada de 1 menos u me da menos 1, por lo tanto multiplico y divido por menos 1 o aplico el teorema que vimos al inicio del semestre, que divides entre esa derivada interna. Y entonces el resultado sería menos 3 cuartos del logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 menos u. Aquí pues podemos aplicar el cambio 1 menos u, lo llamo t, y me quedaría t a la menos 2, y entonces sumo 1 al exponente y divido entre el nuevo exponente. Por lo tanto el resultado daría 3 sobre 2 por 1 menos u, y aquí puedo resolver aplicando el mismo cambio, entonces daría t a la menos 3, entonces sumo 1 al exponente y divido entre el nuevo exponente y quedaría 1 sobre 2 por 1 menos u al cuadrado más mi constante de integración. Recuerden que cuando desaparece el símbolo de integración, pues debemos siempre sumar c. Aquí obtuvimos el resultado en función de u, debemos regresar nuestro cambio. Nuestro cambio es este, jóvenes. Eso es siempre lo primero que ustedes deben identificar. Cometen el error de poner directo de x, seno de 2x, coseno de 2x, después están perdidos. Siempre parte de tu cambio, siempre, tu cambio universal, de aquí, de esa fórmula. Entonces, donde tengo u, tengo que poner tangente de x. Por lo tanto, finalmente, la integral del seno de 2x por tangente de x entre 1 menos seno de 2x diferencial de x me da menos un cuarto del logaritmo del valor absoluto de tangente de x más 1, menos 3 cuartos del logaritmo del valor absoluto de 1 menos tangente, menos 3 medios, 3 sobre 2 que multiplica a 1 menos tangente de x, más 1 sobre 2 que multiplica a 1 menos tangente de x, esa resta al cuadrado, más mi constante de integración. ¿Ok? Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta antes de irnos a la siguiente sesión?
Profe, yo tengo una pregunta con respecto a M. M es un número que, esa parte no la entendí muy bien. M es un número que usted pone para satisfacer el cambio de variable, para satisfacer la ecuación, la fórmula, perdón. No, el M es el número que tú identificas en el integrando, ¿ok? Fíjate que yo tengo aquí seno de 2x y yo tengo, perdón, secante de 2x y yo tengo aquí seno de 2x y tengo tangente de x, ¿ok? Entonces yo veo que yo tengo ahí tres ángulos distintos, perdón, dos ángulos distintos. Uno es x y el otro es 2x. Entonces yo analizo mi sustitución universal. Mira la estructura de la sustitución universal. Para la tangente, el ángulo es la mitad del ángulo que tiene el seno y que tiene el coseno. Ok. ¿Ves? Entonces, Sí. cuando yo veo esto, yo veo, mira, la tangente tiene ángulo X y el seno y el coseno, porque la secante la puedo escribir Sí. como 1 sobre coseno, tiene ángulo 2x. Entonces se está cumpliendo esta relación, ¿ves? Ok. Sí. El ángulo de la tangente es la mitad del ángulo del seno y del coseno. Entonces yo ahí identifico que me vale 2. Ok. ¿Okay? Si yo Gracias. tuviera 2x, 3x, Ajá. 5x, 8x, mi primer paso es igualar los ángulos. Ok. Porque si no, yo no puedo establecer esa relación. ¿Ok? Ok, gracias, profe. De nada. Nos queda un minuto, voy a finalizar esta sesión y nos vemos en la siguiente.